Desde que cualquier pessoa puede recordar, las personas han estado desapareciendo en este bosque. No es un tema ampliamente discutido, y el público en general permanece ajeno, pero la verdad flota como un oscuro secreto. La mayoría de las desapariciones se tratan como accidentes, excursionistas perdidos, campistas inexpertos que se salen de las rutas, situaciones que podemos justificar. Sin embargo, la perturbadora realidad es que muchos desaparecen sin dejar rastro. No son solo los excursionistas o quienes se alejan demasiado. A veces son aventureros experimentados, aquellos que conocen cada centímetro del terreno. Como guardabosques, he sido testigo de esto más veces de las que me gustaría admitir. Al principio, era fácil atribuir todo a errores humanos. Me decía que la naturaleza era simplemente indiferente y que a veces los accidentes suceden. Pero después de 2 décadas en este trabajo, he aprendido que hay algo más involucrado. No es solo la mano implacable de la naturaleza lo que se lleva a estas personas. Hay una fuerza más profunda y oscura, más allá de nuestra comprensión, que espera entre las sombras. He participado en numerosas operaciones de búsqueda. Recorrimos el bosque con perros, helicópteros y voluntarios, cubriendo cada pedazo de tierra. Pero en algunos de estos casos no hay nada que encontrar. Ni una huella, una rama rota ni señales de lucha. Es como si la persona simplemente dejara de existir. Los árboles permanecen en silencio, sin ofrecer respuestas. El bosque, vasto e indiferente, los devora sin dejar rastro. Lo más perturbador es la frecuencia con la que esto ocurre. No es raro, como se podría pensar. Cada pocos meses alguien desaparece. A veces se les encuentra en pocas horas, desorientados pero vivos. Otras veces nunca más se les vuelve a ver. Y cuando los encontramos, frecuentemente han cambiado de maneras difíciles de explicar. Sus rostros parecen vacíos, sus ojos distantes, como si hubieran presenciado algo indescriptible. Lo que más me atormenta, sin embargo, son aquellos que nunca se encuentran. Ellos persiguen a las familias, a los amigos que dejan atrás y a nosotros, los que realizamos las búsquedas, forzados a enfrentarnos al hecho de que este bosque no es lo que parece. Cada desaparición erosiona un poco nuestra comprensión del mundo natural. El bosque es vasto, antiguo, y sigue sus propias reglas, reglas que no nos son reveladas. Muchas veces he pensado en abandonar este trabajo. El peso de las almas desaparecidas es abrumador, y las preguntas son interminables. Pero cada vez que pienso en rendirme, algo me retiene. Quizás sea la esperanza de que algún día encuentre una respuesta. O tal vez sea algo más oscuro, algo que ya tiene control sobre mí. Sea lo que sea, sé que las desapariciones no cesarán, al igual que los misterios de este lugar. Hay un lugar específico, en el extremo norte del parque, que siempre me ha dado escalofríos. Es un claro, pero no aparece en ningún mapa. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe, y probablemente sea lo mejor. Algo en ese lugar parece incorrecto. El aire allí es diferente, más denso, casi opresivo, y los sonidos del bosque parecen amortiguados. Es como si los árboles contuvieran la respiración, esperando algo. La primera vez que encontré ese claro, estaba en una patrulla de rutina. El día no tenía nada de especial, pero a medida que me adentraba en el bosque, sentí un tirón inexplicable hacia ese lugar. Cuando entré en el claro, fui golpeado por una sensación abrumadora de inquietud. El lugar estaba anormalmente silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Los pelos de mi nuca se erizaron y tuve la clara sensación de que no estaba solo. He regresado varias veces desde entonces, generalmente en búsquedas de personas desaparecidas, y cada vez la sensación es la misma. El claro parece un mundo aparte, un lugar donde las reglas habituales de la naturaleza no se aplican. A lo largo de los años, he tenido que sacar a algunas personas de allí. Algunas estaban vivas, otras no tanto, pero aquellos que sobrevivieron nunca volvieron a ser los mismos. Regresaron rotos, vacíos, como si hubieran dejado una parte de sí mismos en ese claro maldito. Un caso en particular me marcó. Hace unos 10 años,
Una niña desapareció mientras su familia acampaba. La buscamos durante días, recorriendo cada centímetro del bosque con perros y helicópteros. Al cuarto día, la encontramos en ese claro, parada, mirando a la nada. Estaba físicamente ilesa, pero era como si su mente hubiera sido borrada. No hablaba, no respondía a nadie, solo se quedaba allí, absorta en algo que ninguno de nosotros podía ver. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos mientras la sacábamos del claro. Seguía mirando hacia atrás, como si estuviera dejando algo atrás, algo que no podía soportar perder. La llevamos al hospital, pero nadie pudo explicar qué le había pasado. Físicamente estaba bien, mentalmente estaba perdida. Su familia se mudó poco después, y esa fue la última noticia que tuve de ella. Ahora evito ese claro, a menos que no tenga otra opción. Hay algo allí, algo antiguo y maligno, y no creo que le guste ser perturbado. Cuanto menos personas sepan cómo encontrarlo, mejor. Algunos lugares no deben ser encontrados, y estoy convencido de que ese claro es uno de ellos. El caso de la niña desaparecida fue la primera vez que me di cuenta de que había algo realmente mal en este lugar. Ocurrió hace unos 10 años, y recibimos una llamada de una familia que había perdido a su hija mientras acampaban. No era raro que los niños se extraviaran, especialmente cuando los padres estaban distraídos, así que al principio no nos preocupamos demasiado. Presumimos que sería encontrada rápidamente, probablemente asustada y escondida en algún lugar cercano. Pero, a medida que las horas se convertían en días, quedó claro que este no era un caso común. Recorrimos toda el área con todos los recursos disponibles: perros, helicópteros, equipos de búsqueda. Durante 3 días no encontramos nada, ninguna huella, ropa, ni siquiera una rama rota que indicara por dónde había ido. Era como si hubiera desaparecido en el aire. El bosque guardaba sus secretos firmemente, y estábamos impotentes para desentrañarlos. Al cuarto día todo cambió. La encontramos, pero no de la manera que esperábamos. Estaba en medio de ese claro maldito, parada, como si estuviera congelada en el tiempo. Su ropa estaba sucia y tenía arañazos en los brazos y piernas, pero fuera de eso, estaba físicamente intacta. Pero mentalmente, era como si no estuviera allí, no respondía a nadie, ni siquiera reconocía a sus propios padres. Recuerdo haber intentado persuadirla para que saliera del claro, pero ella se resistía. No violentamente, solo tercamente. Era como si no quisiera salir, como si algo la estuviera reteniendo allí. Eventualmente tuvimos que cargarla, y aún así, sus ojos seguían volviendo hacia el claro, como si tuviera miedo de dejarlo atrás. Su comportamiento fue profundamente perturbador, algo que me atormenta hasta el día de hoy. La llevamos al hospital, pero los médicos no encontraron nada malo con ella. Físicamente estaba en perfecta salud, mentalmente era otra historia. No dijo una palabra durante semanas, y cuando finalmente habló, era como si hubiera olvidado todo sobre sí misma y su familia. Era como si el bosque se hubiera llevado su mente y solo hubiera dejado un cuerpo vacío. Su familia nunca fue la misma después de eso. Se mudaron poco después, y nunca más supe de ellos. Pero pienso en esa niña con frecuencia, y me pregunto qué vio durante esos 3 días. ¿Qué experimentó en ese claro? Y lo más importante, ¿por qué quería quedarse? No sé si algún día tendré las respuestas, pero la memoria de sus ojos vacíos sigue siendo un recordatorio constante del poder oscuro y desconocido del bosque. 5 años después del incidente con la niña, otro caso me afectó profundamente. Esta vez fue un hombre, un excursionista experimentado que había venido al parque durante años. Conocía todos los senderos, cada rincón escondido, y siempre se registraba antes de salir. Era cauteloso, nunca tomaba riesgos innecesarios, el tipo de persona por la que uno no se preocuparía. Pero luego desapareció, y todas las reglas que creía entender se desmoronaron. Estaba caminando en un área no muy distante del claro maldito, un tramo de sendero que había recorrido innumerables veces antes. Cuando no regresó a la hora prevista, lanzamos una búsqueda completa. Presumí que lo encontraríamos rápidamente, quizás herido o perdido, pero vivo. Así es como suelen suceder estas cosas. Pero después de días de búsqueda, no había nada. Ningún rastro de él. Ninguna huella, ninguna pista. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire,
Al quinto día, encontramos algo, su mochila, apoyada contra un árbol, como si la acabara de dejar allí. El contenido aún estaba adentro: agua, bocadillos, un mapa, todo intacto, pero no había rastro de él, ninguna huella, ninguna rama rota. El área alrededor del árbol estaba intacta, como si hubiera dejado la mochila allí y hubiera caminado hacia otro mundo. Recorrimos el área, pero no había señales de él por ninguna parte. Lo más extraño fue que la mochila parecía haber sido colocada allí recientemente. No había signos de desgaste por el clima, ni rastros de animales cerca, nada que indicara que había estado allí durante días. Era como si la hubiera dejado minutos antes de que la encontráramos. Pero él había desaparecido. Completamente y absolutamente desaparecido. Ese caso me atormentó durante mucho tiempo. No podía dejar de pensar en ello. ¿Cómo un hombre tan experimentado, alguien que conocía el parque mejor que la mayoría, podía simplemente desaparecer sin dejar rastro? ¿Y por qué dejar la mochila atrás, perfectamente intacta? No tenía sentido, y todavía no lo tiene. Nunca lo encontramos, ni una sola pista sobre lo que sucedió. Es como si el bosque lo hubiera engullido. Hay días en que pienso en ese árbol, en esa mochila, y me pregunto si él todavía está por ahí, caminando por los senderos en alguna otra versión del parque que no podemos ver. Tal vez haya pasado por una puerta que no sabemos que existe, y tal vez, solo tal vez, esté tratando de encontrar el camino de regreso. A lo largo de los años, he notado un patrón perturbador entre los pocos que regresan después de desaparecer en estos bosques. No son los mismos. Algo cambió en ellos, algo sutil, pero innegable. A primera vista parecen estar bien, físicamente ilesos, a veces incluso en perfecta salud. Pero el cambio está en sus ojos, en la forma en que se mueven, en cómo hablan. Es como si hubieran dejado una parte de sí mismos atrás, y lo que vuelve es solo una cáscara. La primera vez que noté esto fue con la niña que había desaparecido durante 3 días. Cuando la encontramos en el claro, su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba en otro lugar. No habló durante semanas, no respondió a nadie. Era como si la persona que había sido hubiera desaparecido, reemplazada por alguien o algo diferente, y no fue la única. A lo largo de los años, he visto esto suceder con otros que se perdieron y luego fueron encontrados. Había un hombre, un excursionista experimentado, que desapareció durante 2 días. Cuando lo encontramos, estaba sentado a la orilla de un río, mirando fijamente el agua. No parecía reconocernos, no parecía saber dónde estaba. Lo llevamos de regreso a la estación y eventualmente comenzó a hablar de nuevo, pero estaba diferente, distante, como si algo dentro de él hubiera sido borrado, como si caminara por la vida en una neblina. Otra mujer perdida durante una semana regresó sin memoria de lo que había sucedido. Fue encontrada vagando cerca del borde del parque, desorientada y confundida. No podía explicar dónde había estado o cómo había sobrevivido, pero estaba claro que había cambiado. Su familia dijo que nunca volvió a ser la misma después de eso, volviéndose cada vez más distante hasta que, eventualmente, simplemente, desapareció. No físicamente, sino emocional y mentalmente. Era como si la chispa que la hacía ser quien era se hubiera apagado. He leído los informes, he examinado las pruebas, pero nada tiene sentido. No hay una explicación lógica para por qué estas personas regresan cambiadas. No hay traumas, ni heridas, ni señales de violencia. Es como si algo en el bosque les quitara una parte de ellos y la reemplazara con un vacío. Y lo peor de todo es que no todos los que regresan se recuperan. Algunos simplemente desaparecen, poco a poco, hasta volverse casi irreconocibles. No sé qué les pasa a estas personas allá afuera. No sé qué ven o experimentan, pero sea lo que sea, deja una marca, una cicatriz profunda e invisible que nunca sana por completo. Y no puedo evitar preguntarme si algún día me sucederá a mí también. El caso de los estudiantes universitarios que desaparecieron fue uno de los incidentes más aterradores que he encontrado durante mi tiempo como guardabosques. Todo comenzó como cualquier otro viaje de campamento. 4 estudiantes, todos experimentados en la naturaleza,
Partieron hacia el norte del parque para un fin de semana de ocio. Se registraron con nosotros antes de partir. Estaban emocionados y todo parecía estar bien. Pero esa fue la última vez que supimos de ellos, hasta que uno de los chicos apareció en la estación 3 días después, solo. El chico que regresó estaba en pésimas condiciones. Sus ropas estaban rasgadas, estaba cubierto de suciedad y su rostro estaba marcado por el terror. No podía dejar de temblar, ni de murmurar la misma cosa una y otra vez. Él se los llevó, él se los llevó. Tomó horas calmarlo lo suficiente como para obtener algún tipo de historia coherente, pero aún así, su relato era fragmentado, lleno de lagunas que no podía o no quería explicar. Por lo que pudimos entender, el grupo estaba caminando por la parte norte del parque, fuera del sendero principal, pero todavía familiarizados con el área. Según él, todo comenzó con una sensación extraña, como si los estuvieran observando. Al principio trataron de ignorarlo, pero luego comenzaron a escuchar cosas, voces distantes, aunque no había nadie cerca. Fue perturbador, pero no le dieron mucha importancia hasta la primera noche, cuando uno de los amigos desapareció. Despertaron en medio de la noche y encontraron el saco de dormir vacío, los zapatos y la mochila aún en el lugar donde los había dejado. El chico juró que buscaron durante horas, llamando su nombre, pero no había rastro alguno. Ninguna huella, ninguna rama rota, nada que indicara hacia dónde había ido. Estaban asustados, pero intentaron mantener la racionalidad, asumiendo que lo encontrarían por la mañana. Pero al día siguiente, otro amigo desapareció. Simplemente se esfumó, sin hacer ningún ruido. El chico que regresó afirmó haber visto la última desaparición. Estaban caminando de regreso a la estación, tratando de mantenerse juntos cuando de repente, su última amiga simplemente desapareció. Un segundo estaba detrás de él, al siguiente, no estaba. No hubo ningún sonido, ninguna lucha, solo vacío. Fue entonces cuando corrió. No se detuvo hasta llegar de vuelta a la estación, aterrorizado e incapaz de explicar qué había llevado a sus amigos. Lanzamos un gran esfuerzo de búsqueda, recorriendo cada centímetro del área donde estaban. Encontramos el campamento, exactamente como lo había descrito el chico. 3 sacos de dormir, 3 mochilas, intactos, como si hubieran salido por un momento. Pero no había rastro de los estudiantes. Ninguna huella, ninguna lucha, nada. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Y nunca los encontramos. Hasta el día de hoy la desaparición de ellos sigue siendo uno de los misterios más perturbadores que he encontrado. A medida que las desapariciones se hacían más frecuentes, comencé a investigar la historia del parque, intentando encontrar algo que pudiera explicar los extraños sucesos. Encontré algo, historias antiguas transmitidas por las tribus nativas que habitaban la región. Estas historias hablaban de espíritus que vagaban por la tierra, invisibles pero siempre presentes, y de lugares en el bosque donde la frontera entre nuestro mundo y otro era tenue. Advertían que aquellos que se aventuraran demasiado lejos en esos lugares tal vez no regresaran. Y si regresaban, no serían los mismos. Al principio, ignoré estas leyendas como folclore, historias contadas para mantener a las personas alejadas de áreas peligrosas del bosque. Pero a medida que más personas desaparecían y aquellos que regresaban volvían diferentes, comencé a reconsiderarlo. ¿Y si había algo de verdad en esos relatos? ¿Y si este bosque realmente fuera un lugar donde el velo entre los mundos fuera más delgado que en cualquier otro lugar? Puede parecer ridículo, lo sé, pero cuanto más tiempo trabajo aquí, más difícil es ignorar esta posibilidad. Una historia en particular llamó mi atención. Hablaba de un claro en lo profundo del bosque, un lugar donde los espíritus podían pasar libremente entre los mundos. Según la leyenda, ese claro era un lugar de poder, una puerta entre los reinos. Aquellos que entraban podrían encontrarse deslizándose hacia otro mundo, donde las reglas de la naturaleza y del tiempo no se aplican. Los espíritus a veces se llevaban a las personas, y si ellas volvían, nunca eran exactamente las mismas. Cuanto más pensaba en el claro maldito donde encontramos a la niña y en las otras desapariciones extrañas,
mas empezaba a preguntarme si este lugar descrito en las leyendas era el mismo. Los paralelismos eran difíciles de ignorar. El silencio, la extraña sensación en el aire, la manera en que las personas parecían cambiar después de estar allí. ¿Sería posible que ese claro fuera uno de esos lugares tenues, donde algo del otro lado estaba observando, esperando para llevarse a las personas? Comencé a hablar con los guardabosques más antiguos, aquellos que llevaban más tiempo aquí que yo. Algunos de ellos desestimaron las historias, pero otros me dieron miradas que decían mucho. Un hombre, un veterano con 30 años de servicio, me dijo que había visto cosas en ese bosque que desafiaban cualquier explicación. No dijo más, pero la mirada atormentada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Él creía en las historias, aunque no lo admitiera abiertamente. No pretendo entender lo que está sucediendo en este bosque. Quizás sea solo folclore, una manera de explicar lo inexplicable, pero cuando has visto tantas cosas extrañas como yo, la línea entre mito y realidad comienza a desdibujarse. A veces me pregunto si las desapariciones son una señal de que la frontera se está volviendo más tenue. Quizás algún día el velo se rasgará por completo, y lo que sea que esté al otro lado vendrá para quedarse. Hace 5 años, una joven desapareció mientras acampaba con su familia en lo profundo del parque. A pesar de un gran esfuerzo de búsqueda, nunca fue encontrada. Sus padres quedaron devastados, pero tras meses de búsquedas infructuosas, no tuvieron más remedio que aceptar la posibilidad de que se había perdido para siempre. Pero luego, una mañana, 5 años después, salió del bosque. Con la misma ropa, el mismo rostro, pareciendo exactamente como el día en que desapareció. No había envejecido ni un solo día. Cuando el guardabosques que la vio por primera vez la avistó, pensó que estaba alucinando. Era temprano en la mañana, justo después del amanecer, y ella estaba parada al borde de los árboles cerca de una antigua torre de vigilancia que ya no usamos. Al principio, pensó que era una excursionista perdida, tal vez una niña de otro grupo de campistas, pero, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era la misma chica que había desaparecido todos esos años atrás. Su ropa estaba raída, desgastada por el tiempo, pero su cuerpo no había envejecido. La trajeron de regreso a la estación, pero no hablaba. Solo miraba fijamente al frente, los ojos distantes, como si aún estuviera en algún otro lugar. Tomó horas antes de que dijera algo, y cuando finalmente habló, sus palabras me helaron hasta los huesos. Dijo que había estado con él. Cuando le preguntamos quién era él, solo seguía repitiendo lo mismo: el hombre oso. Según ella, esa criatura no era completamente humana. Lo describió como un hombre cubierto de gruesos pelos, con ojos amarillos brillantes que la seguían a todas partes. Dijo que él la llevó a una cueva en lo profundo del bosque, un lugar que no reconocía. Ella pensaba que había estado fuera solo unos días, pero cuando regresó, habían pasado 5 años. La idea de que había sido llevada por esa criatura, ese hombre oso, ya era lo suficientemente aterradora, pero fue lo que no dijo lo que más me aterrorizó. Cuando le pedimos que nos mostrara la cueva, entró en pánico. Se negó a regresar al bosque, llorando y gritando que él aún estaba allí, observándola. Sus padres, desesperados por sacarla del lugar que la había tomado, se mudaron a otro estado poco después. No puedo culparlos. Lo que sea que le haya pasado a esa chica, lo que sea que haya visto durante esos 5 años perdidos, rompió algo dentro de ella. Busqué esa cueva, el lugar del que habló, pero nunca la encontré. Y para ser honesto, no estoy seguro de querer encontrarla. Hay cosas que es mejor dejar escondidas en los rincones oscuros del mundo, lugares donde criaturas como el hombre oso acechan, esperando a su próxima víctima. Era finales de otoño cuando una familia vino al parque para una última excursión antes de la llegada del invierno. Eran campistas experimentados, esposo, esposa y el hijo adolescente, ansiosos por disfrutar de un fin de semana en la naturaleza. Eligieron un lugar cerca de la cresta norte,
un sitio con una hermosa vista del valle. Debería haber sido el viaje perfecto. Pero esa noche, algo aterrador sucedió, algo que los alejó del parque para siempre. La familia se acomodó para la noche, preparando la cena sobre el fuego y hablando sobre sus planes para el día siguiente. Cuando el fuego se redujo a brasas, notaron movimiento en el borde de los árboles. Al principio pensaron que solo eran algunos ciervos pasando, pero entonces los vieron. 3 figuras saliendo de las sombras, altas, delgadas y demasiado pálidas para ser humanas. Sus ojos reflejaban la luz del fuego de una manera extraña y sobrenatural, y se movían en silencio, casi como si estuvieran deslizándose por el suelo. El esposo, tratando de mantener la calma, les gritó preguntando si estaban perdidos o necesitaban ayuda, pero las figuras no respondieron. Simplemente se quedaron allí, observando, con sus grandes y oscuros ojos, sin parpadear, y entonces una de ellas sonrió. No era una sonrisa normal, era demasiado amplia, demasiado afilada, con dientes que parecían más de animal que de humano. Fue en ese momento cuando la familia se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Las figuras comenzaron a acercarse, rodeando el fuego de manera lenta y deliberada. Nunca hablaron, nunca hicieron ningún sonido, pero su presencia era sofocante. La familia hizo lo único que podía hacer, tomó lo que pudo cargar y corrió. No se detuvieron hasta llegar al coche, con los corazones latiendo con fuerza en el pecho. Mientras aceleraban para alejarse, esperaban en cualquier momento ver las figuras persiguiéndolos, pero cuando miraron hacia atrás, no había nada. A la mañana siguiente, fuimos a su campamento para investigar. La tienda seguía allí, parcialmente caída, y la fogata estaba fría. Pero no había huellas, ni señales de que alguien o algo hubiera estado allí la noche anterior. La familia, visiblemente alterada, nos contó lo que había sucedido, jurando que no lo habían imaginado. Estaban tan aterrorizados que se mudaron a otro estado poco después, dejando atrás la vida que conocían. Hasta el día de hoy, el hijo todavía tiene pesadillas con esas figuras pálidas. Dice que aún puede ver sus rostros, esos ojos grandes e inexpresivos, y esa sonrisa aterradora y antinatural. Lo que fueran, no eran humanos, y no puedo deshacerme de la sensación de que todavía están allí, esperando al próximo grupo de campistas que se desvíe en su camino. Hay una historia que circula entre los guardabosques, un cuento tan extraño que es difícil de creer, pero lo he escuchado tantas veces que sé que hay algo de verdad en él. En las partes más aisladas del parque, lejos de los senderos conocidos, la gente ha informado haber encontrado una escalera que se encuentra sola, en medio del bosque, sin ninguna estructura a su alrededor, sin explicación para su presencia allí. Algunos dicen que parece vieja y en ruinas, mientras que otros afirman que está impecable, como si hubiera sido construida ayer. Pero todas las historias coinciden en una cosa: nunca debes subir por ella. La primera vez que oí hablar de la escalera, pensé que era una broma, una de esas historias inventadas para asustar a los nuevos guardabosques. Pero cuanto más hablaba con los veteranos, más me daba cuenta de que no estaban bromeando. Hablaban en tonos bajos, advirtiendo que la escalera no era un lugar para los curiosos. Según ellos, aquellos que subían hasta la cima nunca volvían siendo los mismos, si es que volvían. Los relatos son siempre similares. Excursionistas tropiezan con la escalera por accidente, atraídos por su extraña presencia. Algunos sienten una necesidad irresistible de subirla, mientras que otros se alejan de inmediato, sintiendo que algo anda mal. Pero aquellos que suben informan sentirse desorientados al llegar a la cima. Dicen que el bosque debajo parece diferente, casi alienígena, como si hubieran entrado en otro mundo. Y al bajar, descubren que ya no están en el lugar donde estaban antes. En los peores casos, los excursionistas nunca regresan. Se envían equipos de búsqueda, pero no hay rastro de ellos. Ninguna huella, ninguna pista, solo el inquietante silencio del bosque. Ocasionalmente alguien regresa, pero nunca es el mismo. Hablan de cosas extrañas, de ver el bosque retorcerse y cambiar a su alrededor, de escuchar voces que no pertenecen a nadie.
pero lo más común que dicen es que la escalera los observaba, esperando el momento adecuado para llevarlos de vuelta. Nunca he visto la escalera personalmente, pero sé lo suficiente como para no ir a buscarla. Los guardabosques que han estado aquí el tiempo suficiente saben que hay algunas cosas en el parque que no deben ser encontradas, y la escalera es una de ellas. No es solo una estructura, es una puerta, y una vez que pasas por ella, no hay garantía de que regreses. Existen muchas teorías sobre la escalera. Algunos dicen que es un vestigio de una construcción antigua, otros creen que es un portal a otra dimensión, pero nadie lo sabe con certeza. Todo lo que sabemos es que la escalera es peligrosa, y aquellos que la suben corren el riesgo de perder mucho más que solo el camino. Hace algunos años, una familia vino al parque para una excursión. Eran un grupo muy unido. Madre, padre y su hijo pequeño que estaba confinado a una silla de ruedas debido a una condición en la columna. A pesar de su discapacidad, al niño le encantaba estar al aire libre, y sus padres habían equipado su silla con ruedas especiales para terrenos accidentados, para que pudiera acompañarlos en las caminatas. Eligieron un lugar de campamento cerca de un lago, lo suficientemente lejos como para sentir que estaban en la naturaleza, pero aún con una hermosa vista. Esa noche se sentaron alrededor de la fogata, asando malvaviscos y contando historias. El niño se fue a la cama temprano, cansado de las actividades del día, mientras los padres se quedaron despiertos un poco más, disfrutando de la tranquilidad del bosque. Eventualmente ambos se quedaron dormidos en sus sillas. Cuando despertaron en las primeras horas de la mañana, su hijo había desaparecido. La tienda estaba vacía y su silla de ruedas estaba exactamente donde la habían dejado. El pánico se apoderó de ellos de inmediato. El niño no podía caminar solo. ¿Cómo podía haber desaparecido? Sus padres buscaron frenéticamente, llamando su nombre, pero no había señales de él. Contactaron a la estación de guardabosques y lanzamos un equipo de búsqueda al amanecer. Recorrimos el área alrededor del lago, buscando cualquier pista de dónde podría estar, pero no había nada. Ninguna huella, ninguna rama rota, ningún signo de lucha. Era como si hubiera desaparecido en el aire. 2 días después lo encontramos. Estaba sentado en una roca plana cerca de la cima de una montaña, a casi 80 kilómetros de donde había desaparecido. Era un lugar al que nunca podría haber llegado solo, incluso si pudiera caminar. Pero allí estaba, ileso, mirando el valle abajo como si nos estuviera esperando. Y a su lado había un gran pastor alemán, negro y gris, vigilándolo. El niño estaba aturdido, pero por lo demás bien. No parecía entender lo que había sucedido o cómo había llegado allí. El perro, que nadie había visto antes, ladró una sola vez cuando nos acercamos. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque antes de que alguien pudiera detenerlo. Nunca encontramos al perro, y nadie en la zona afirmaba tener uno igual. El niño dijo que el perro se quedó con él todo el tiempo, manteniéndolo caliente y gruñendo hacia algo en los árboles durante la noche. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar de ese caso. Como un niño en silla de ruedas terminó en la cima de una montaña. ¿Y qué era ese perro? ¿Era solo un perro callejero que lo encontró por casualidad? ¿O era algo más, algo enviado para protegerlo de lo que sea que acecha en el bosque? Nunca obtuvimos respuestas, y la familia se mudó poco después, dejando atrás un misterio que todavía me atormenta. Hay un área en el parque que los guardabosques llaman la zona muerta. No está marcada en ningún mapa, y no es un nombre oficial, pero todos los que han trabajado aquí el tiempo suficiente saben sobre ella. Es un lugar donde las brújulas dejan de funcionar, donde las señales de GPS desaparecen y donde el tiempo parece fluir de manera diferente. Las personas que se pierden en la zona muerta a menudo informan sentirse desorientadas, como si hubieran estado caminando durante horas cuando solo han pasado minutos, o viceversa. Es un lugar que evitamos siempre que es posible, pero a veces las personas entran y no salen más. Uno de los casos más perturbadores que involucran la zona muerta ocurrió hace unos 15 años. Un excursionista experimentado, un hombre que había caminado por el parque muchas veces antes, desapareció en esa área. Lo buscamos durante semanas, pero no había señales de él, ninguna huella, ningún equipo,
Nada. Era como si el bosque lo hubiera devorado. Su familia quedó devastada y eventualmente la búsqueda fue suspendida. Un año después, otro excursionista encontró algo extraño cerca del borde de la zona muerta, un conjunto de ropa colgado ordenadamente en la rama de un árbol. Estaba perfectamente intacto, como si lo hubieran puesto allí recientemente. Al lado de ella había una billetera y un llavero. Cuando miramos más de cerca nos dimos cuenta de que pertenecían al hombre que había desaparecido el año anterior. Lo más extraño era que la ropa parecía nueva, intacta por los elementos, pero el hombre en sí nunca fue encontrado. He oído otras historias sobre la zona muerta, historias que me ponen los pelos de punta. La gente dice que el tiempo se mueve de manera diferente allí, que una vez que entras, es fácil perder la noción de dónde estás. Algunos informan haber visto luces extrañas parpadeando entre los árboles, mientras que otros escuchan voces llamando sus nombres, atrayéndolos más adentro en el bosque. Aquellos que tienen suerte logran encontrar el camino de regreso, confundidos pero ilesos. Los desafortunados, bueno, nunca los encontramos. La zona muerta se ha convertido en una especie de leyenda entre los guardabosques.